lo que ha dejado la semana pasada con el caso Adorni, con la presentación de su declaración jurada, con la posterior entrevista que despertó grandes dudas, y luego todo lo que desencadenó en las redes, que nos ha dado muchísimo contenido. Han salido muchos carpetazos, muchos archivos que la verdad ponen en una situación bastante incómoda y evidente también al jefe de gabinete de ministros. Y quienes hicieron el relevamiento y se dedican obviamente a hacer el análisis de lo que sucede en las redes sociales son los amigos de Enter Comunicación, y lo tenemos a su director, a Pablo Pérez Paladino, para dialogar un rato con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto. Hola Pablo, buenas tardes. Ahí está. Ahí Buenas está. noches, Ahora ¿cómo sí. andan? Ahí está. ¿Cómo Bien, va? bien. ¿Todo ¿Cómo bien? andan? Bien, bien. ¿Qué ha dejado el análisis que ha dejado la semana en el caso Adorni? Si la gente le cree, ya no le cree, si los libertarios le creen, también es una gran pregunta. ¿Qué mirada tienen ustedes? Ujú. Bueno, a ver, un poco ustedes hicieron en la introducción, nosotros, como bien saben, venimos midiendo las conversaciones que se dan en los entornos digitales y puntualmente el caso de Adorni, que ya lleva más de 3 meses, ¿sí? Ujú. El hito o el último hito que relevamos fue en términos de volumen de conversación el más alto desde que comenzó el caso Adorni Mirá. y tuvo, digamos, su conversación y su correlación dentro de las redes sociales, con lo cual ese es el primer dato, ¿sí? Ujú. El segundo dato, obviamente, que me parece que tiene que ver con la alta negatividad, con obviamente la gente ya tiene una posición tomada sobre el tema, tiene una posición tomada sobre qué debería hacer Adorni, ¿sí? Que obviamente está perjudicando al gobierno. Y en tercera medida es un poco lo que recién decían, que también hay una cuestión de que ya los argumentos que se esgrimen desde Casa Rosada y que Adorni intentó introducir en la conversación y en la entrevista que tuvo la semana pasada, son argumentos que ya le está costando al segmento libertario también adoptar, comprar y obviamente salir en defensa de él. En línea general, esos son como los 3 puntos más importantes que nosotros notamos dentro de la conversación. Y otro cuarto punto, o en realidad es un punto más de marco, tiene que ver con la arena con la que en donde se da esto, que es las redes sociales. Y hoy me parece que ya está un poco más en discusión, incluso para mí ya no es tan como se decía antes, que el liberalismo o el gobierno de la libertad avanza tenía las redes sociales como su lugar que se sentía más cómodo. Bueno, ya eso dejó de ser así, se sienten incómodos, ya no están logrando captar la iniciativa, lograr captar, tomar la iniciativa en términos de generar agenda pública. Como que en términos, digamos, políticos convencionales, perdieron la calle digital, Mirá. ¿sí? La perdieron, hoy les cuesta a ellos meterse en la conversación, un poco por estos hechos que son de difícil explicación, pero por el otro lado también y fundamentalmente por la interna que hay dentro del gobierno. Ujú. En este sentido, Pablo, te pregunto, al menos a mí me dio una gran sorpresa el hecho de que luego de esta famosa entrevista televisiva que dio el jefe de gabinete luego de la presentación de su declaración jurada, fueron los propios usuarios los que motorizaron el carpetazo, el archivo, el salir a mostrar y decir lo que está diciendo el jefe de gabinete no lo sostenía tiempo atrás. ¿Ustedes Ujú. han evidenciado en otros casos algo parecido como esto? Sí, a ver, siempre pasa que es difícil, que es muy difícil ser o responder al archivo, digo, o ser consecuente con lo que se dijo en el pasado. Y muchas veces pasa que te traen un tuit de hace 5, 6, 7, 8 años o un tuit en donde vos eras oposición y no eras gobierno, entonces no era la misma vara con la que medías el tema o Ujú. la discusión puntual, pero acá el archivo es muy cortoplacista porque fueron un par de semanas atrás donde él en la Cámara de Diputados había dicho que tenía todo en blanco, digo que su patrimonio era el que estaba declarado, que no Claro. tenía nada que esconder, que no tenía ningún tipo de cuenta en paralelo. Bueno, parece que no era así.
o le convino decirlo ahora de esta manera, o antes no era tan así. Bueno, claramente que se abren un sinfín de interrogantes y sobre todo también estos argumentos que esgrime lo dejan en una posición de cada vez más debilidad. Digo. Ujú. Por eso también hoy ya era difícil sostenerlo antes en términos políticos al jefe de gabinete. Hoy también sigue siendo una carga muy pesada para el gobierno. Esto, chicos, lo hablábamos en diferentes veces que me invitaron a participar, de que en un gobierno con otro tipo de criterio político, un jefe de gabinete en esta situación le hubiesen pedido la renuncia. Bueno, es un gobierno diferente, que quizás hasta cierto punto uno entendía por qué lo sostenía, hoy ya es muy difícil entender por qué lo sostiene, sobre todo porque también le pega ciertos argumentos y ciertos valores y atributos que el gobierno había construido, ¿sí? Claro. Sobre esto de la diferenciación de la casta, de la transparencia, de que éramos diferentes. Y otro punto más para rescatar, y ahora termino de redondear la idea, tiene que ver con que también todo este conflicto de Adorni está tapando buenas noticias del gobierno. La semana pasada, en términos económicos, fueron Muy bueno. positivos para el gobierno. Hubo hitos importantes, la baja de la inflación, la baja del riesgo país, el aumento del ingreso de divisas. Bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con eso que hoy no lo pueden mostrar ni Ujú. tampoco se pueden lucir por el caso Adornis. Pablo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Viste que en algunos momentos en otros gobiernos es como que se daba un hecho de corrupción e inmediatamente el pueblo hacía una mención, Ujú. cuestionaba esto. Hoy vieron esto, vieron que el valor corrupción aparece, la gente se pregunta o está pasando por alto. No, yo creo que la gente demanda transparencia, ¿sí? Tanto en las conversaciones digitales como en las encuestas tradicionales, en los estudios tradicionales, aparece como un problema de referencia la corrupción, es como una alerta de ciudadanos, decir, che, ojo que lo estamos viendo, ¿sí? Que no nos da igual. Eh, Sin embargo, ya digamos, saliendo un poco de los datos y yendo un poco más al análisis y a la percepción, yo creo que la gente a este gobierno lo que le exige tiene que ver más con cuestiones económicas que con cuestiones de transparencia. No digo que no les importe, pero obviamente hoy la situación eh, está relacionado a la cuestión económica. El otro día hablábamos con un colega, con Pablo Nopov, y él tiene una teoría de decir, bueno, gran parte de la ciudadanía sigue apoyando a Milei, porque también se siente parte de este sacrificio que se hizo durante 2 años y medio, ¿sí? Y que realmente lo quiere hacer valer. Digo, hasta último momento no pierde las esperanzas de que el sacrificio que se hizo tenga sus resultados, ¿sí? Entonces, claramente la cuestión económica, la cuestión, digamos, del metro cuadrado de la ciudadanía tiene una importancia, cobra un valor mucho más importante que por ahí la cuestión de transparencia, la cuestión de corrupción. ¿Vos ves que en este sentido, con todo esto que viene sucediendo, los datos buenos y los datos malos, en Ujú. algún punto la imagen de Javier Milei empieza a ser resistida o sigue con ese halo de mientras esté Milei, todo va a estar bien? Sí, a ver, han salido números y encuestas y la verdad que está, digamos, en los mismos números, no varió. De vuelta, yo creo que hay una cuestión que ponen más en duda, no la imagen de Milei, sino el racional de por qué sigue sosteniendo, porque no es que no le dicen Milei vos sos corrupto, no, el corrupto es Adorni y yo quiero que vos lo eches Adorni, punto, digo, y vos sigas con lo que estás haciendo y sigas dando las batallas que tenés que dar, digo. Entonces, en ese sentido no se está resintiendo tanto la imagen de Milei. Sigue rondando de los 35, 40 puntos, depende con qué consultora uno se informe. Pero por ahora no está permeando dentro de la imagen y del apoyo que tiene la gente sobre Milei. De vuelta,
hay un segmento grande que tiene que ver con eso. Digo, che, hicimos un sacrificio, te acompañamos, queremos que sigas, digamos, dando esta batalla, porque, de vuelta, sos el presidente y hasta dentro de un año y medio vas a seguir siendo el presidente, y después no hay nada enfrente, que es también algo que siempre charlamos con ustedes, que tiene que ver que sigue siendo el activo más importante del gobierno, no tener oposición, porque la otra pregunta es esa, che, ¿quién capitaliza esta crisis? ¿Sí? ¿Quién la capitaliza? Bueno, nadie la capitalizó. Todos salieron, obviamente, a oponerse, todos salieron a marcar distancia, pero no hay alguien que sobresale a esta crisis. En también se dio la situación de que la semana pasada el velorio del Indio también generó, al menos en un sector, generó algún movimiento. ¿Vos crees que eso, o entre lo que viste y también como analista, crees que puede influir o ayudar de alguna manera a algún espacio político, probablemente el kirchnerismo? No. La verdad que las grandes manifestaciones que hubo en la era de Milei fueron, obviamente, todas son manifestaciones políticas, ¿sí? Pero dentro de las manifestaciones políticas están las partidarias y las apartidarias, ¿sí? Entonces, bueno, todas las manifestaciones que se dieron y que fueron, digamos, con mucha notoriedad, fueron apartidarias. Ningún partido político podía asumirse esa marcha, como por ejemplo, bueno, el velorio del Indio Solari, las 2 o 3 marchas universitarias que se hicieron en su momento, el tema del femicidio de Agostina, que hubo una manifestación. Ni una menos. Ni una menos, ahí está. Ni una menos que se hizo hace un par de semanas, que también trajo mucha relevancia a la calle. Bueno, digo, son movimientos que cruzan a diferentes segmentos de la sociedad, que obviamente interpelan una cuestión social, pero no partidaria. Si no hay un partido político que se pueda tomar esa bandera. Incluso, recién vos dijiste, el kirchnerismo puede hacer eso, pero el kirchnerismo hoy también es un espacio político dentro del peronismo que es mucho más grande. Hoy no es el principal espacio político que tiene el peronismo, sino que encontrás gobernadores, encontrás dentro del mismo, bueno, Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, tenés otro movimiento que responde a Juan Manuel Olmos, los gobernadores, bueno, y el kirchnerismo es uno más de esos espacios políticos, con lo cual hoy es muy difícil que este tipo de manifestaciones algún político las pueda tomar como propias y pueda darse, digamos, como el lujo de decir, bueno, esto es mío y con esto me catapulto para como un espacio, como una candidatura. Bien. Bueno, Pablo, agradecerte obviamente por la posibilidad de charlar con vos, de tener la mirada y obviamente el análisis de los datos de lo que ha dejado la situación a Adorni. Hay algunos rumores dando vuelta, veremos, de que por ahí esta semana es clave a ver sobre su futuro. Circulan nombres, no sé si tomarlo como cierto o tomarlo con pinzas, pero vamos a estar charlando seguramente si hay novedades. Bueno, chicos, muchísimas gracias siempre por la invitación. Un gusto. Abrazo enorme, Gracias. gracias. Abrazo grande. Pablo Chau, Pérez chau. Paladino dialoga con nosotros, consultor y analista político, director de Enter Comunicación, trayéndonos a la mesa los datos y obviamente el reglamento que hicieron del caso Adorni, que tuvo un capítulo nuevo la semana pasada y queríamos plasmarlo y obviamente ver cómo se analiza el entorno digital en cuanto a las reacciones de lo que sucede. 7:35, vamos a la tanda, vamos al rotativo, Cristian Dida, y cuando hablemos ya lo traemos a Ramón aquí a hablar un poquito del Mundial, dale.